Son como dos gotas de agua. Solo un milagro de vida es el responsable de que existan dos personas exactamente iguales por fuera, aunque casi siempre no lo son por dentro. Son los gemelos de telenovela. El asunto de los gemelos no es exclusivo de las mujeres de telenovela. En Rosa Salvaje conocimos a Ricardo y Rogelio Linares, encarnados por el galán Guillermo Capetillo. Provenientes de una familia de alcurnia, compartían la mansión con sus hermanas Dulcina y Cándida, Laura Zapata y Liliana Wood, que de igual forma, sin ser gemelas, parecían una réplica de sí mismas, ya que vestían igual, tenían el mismo peinado y hasta los desplantes compartían. Ricardo es un hombre generoso, amable, aunque sumamente rebelde. Las fricciones con Dulcina lo hacen desatinar en sus decisiones y es en un afán de revancha hacia ella que decide enamorar a la joven de una ciudad perdida y llevarla a la casa a hacerle la vida de cuadritos a sus hermanas. A pesar de estar comprometido con Leonela, Edith González y más tarde Felicia Mercado, el Junior se casa con Rosa García, Verónica Castro y la lleva a vivir con él. Sin estar enamorado comprende el daño que le hace a la muchacha y sin darse cuenta comienza a enamorarse de ella. Por el contrario, Rogelio es un joven amargado e iracundo, víctima de una discapacidad. Se encuentra aislado de forma voluntaria en una de las habitaciones de la gran mansión. El antipático joven conoce a Linda, Mariana Levy, una enfermera que lo flecha desde el principio y se convierte en su motivación para operarse nuevamente y hacer frente a su recuperación, convirtiéndose en un hombre sano y completo. La relación entre ambos hermanos es siempre de comprensión y cariño. Comparten consejos y se brindan el apoyo que difícilmente encontrarían en sus hermanas, que buscan a como dé lugar quedarse con la fortuna. Iniciando el siglo XXI, la cantante y actriz Belinda se transformó en la cara del bien y el mal en la telenovela infantil Cómplices al Rescate, para dar vida a dos simpáticas niñas que resultaron ser hermanas gemelas. Silvana es una niña que lo ha tenido todo: dinero, lujos, viajes y el cariño de su padre, interpretado por Manuel Zabal, no siendo así el de su madre Regina, Cecilia Gabriela, quien esconde un plan secreto en el que la niña es parte fundamental. Lo que Silvana no sabe es que ella en realidad es hija de Rocío, Laura Flores, y le fue arrebatada a su madre al nacer, haciendo creer a Rocío que solo había tenido una niña. La pequeña Mariana, por su lado, tuvo un destino distinto. Ella creció al lado de su madre Rocío y su abuela Doña Pura, llevada a la pantalla por Norma Herrera. Mariana es una niña sencilla, cariñosa, dulce y amiguera, una excelente alumna querida por todos los del pueblo. Ambas niñas desean ser cantantes, es su máximo sueño. Sin conocerse, el destino se encarga de unirlas a través de la música. Mariana tiene la voz que añora Silvana, quien tiene la brillante idea de que sea su hermana quien la suplante a la hora de audiciones y pruebas. La rivalidad que caracteriza en un inicio su relación se convierte en un cariño inmenso cuando descubren su parentesco. Silvana, llena de rencor, asimila que no fue culpa de Rocío el no haber crecido junto a ella y su hermana gemela. Inolvidable el recuerdo de cómo las cómplices no llegaron al final de la telenovela, interpretadas por Belinda, quien dejó la trama en el momento más álgido, y Daniela Luján entró a sustituirlas para dar término a la telenovela. Ambas hermanas encuentran su primer amor en pleno inicio de la adolescencia. Por su parte, Mariana junto a Joaquín, Fabián Chávez y Silvana, al lado del personaje llevado a la pantalla por Martín Rica. Una larga travesía nos espera. Los gemelos y gemelas de telenovela han estelarizado verdaderos clásicos de la televisión y muy pronto daremos cuenta de ello. La fascinación por tener un doble en esta tierra ha sido el sueño inalcanzable de muchos seres humanos. En el mundo del teledrama, ellos y ellas han hecho realidad esta fantasía. Son los gemelos de telenovela. La anécdota de una hermana buena y otra mala fue uno de los primeros argumentos explorados en las telenovelas. Tal es el caso de Las Gemelas, en 1972, donde el protagónico estuvo a cargo de la recordada Maricruz Olivier, quien, convertida en Paula, decide hacerse pasar por su gemela y, para sorpresa de muchos, cometer un asesinato y, por supuesto, poder inculparla fácilmente. Grabada en el encanto que solo Guanajuato puede brindar, Las Gemelas, producida por Ernesto Alonso, le permitió a Guillermo Murray luchar por el amor de la buena de la historia, Amelia. Otros actores de la talla de Héctor Suárez, Enrique Álvarez Félix y Talina Fernández
fueron parte de esta magnífica adaptación de Marisa Garrido, que nos narra la mezquindad que puede caracterizar a una mujer a la que no le importa destruir a su propia sangre para quedarse con el hombre del que se ha encaprichado y de paso librarse de la cárcel por sus delitos. Corría el año 2003 cuando conocimos la vida y tragedia de Marta y Esperanza Acuña en Las Solteronas, dentro del proyecto que se conoció como Tu Historia de Amor, una mini telenovela donde Angélica María encarnó a las dos gemelas con un doloroso pasado en común. En la actualidad, Marta es una exitosa gerente en un importante hotel de la Ciudad de México, mientras que Esperanza, una sencilla mujer dedicada a la venta de artesanías y antigüedades mexicanas. En el pasado, sin embargo, ambas hermanas sufrieron una pena amorosa a causa de Ernesto, Juan Ferrara. Siendo novio de Marta, Ernesto descubre que a quien ama es a Esperanza, la gemela. Ernesto intentó rechazar ese amor, pero su corazón no le permitía mentir más. Su admiración era para Esperanza, quien solidaria rechazó el amor de ese hombre para no lastimar a su hermana y dejaron pasar los años. Marta se convirtió en una mujer exitosa laboralmente, pero fría, amargada y antipática a la vida. El regreso de Ernesto a sus vidas solo la confunde y le hace pensar que tiene una posibilidad. Sin embargo, es Esperanza quien no ha salido de la vida de Ernesto, quien finalmente consigue el corazón de su amada. Reina de las historias de gemelas, Gabriela Spanik con La Usurpadora en 1998. Paulina trabaja en un centro nocturno de una sofisticada playa. Ayuda con su ingreso a su madre, con quien vive en la pobreza y a quien cuida por su delicado estado de salud. Difícil de creer para ella toparse en ese lugar con Paola Bracho, una acaudalada mujer, esposa de un importante empresario que viaja con sus amantes y disfruta de la vida sin medida. A la frívola Paola se le ocurre que esa mujer que se le parece tanto puede ser la solución para no regresar a la aburrida vida de esposa que la tiene hasta el cansancio, y decide presionarla y chantajearla para que acepte su petición. Paulina se queda huérfana y ante las presiones de Paola acepta suplantarla por un año. Su llegada a la mansión Bracho es una locura. En un inicio, despreciada por todos, Paulina logra ganarse el amor uno a uno de los integrantes. Paola, por su lado, se lanza a la aventura por el mundo, sin imaginar que un accidente coartará sus planes y salva la vida tras un milagro. Tiempo después, la odiosa mujer hace su aparición para reclamar lo suyo, cuando Paulina se ha enamorado de Carlos Daniel, Fernando Colunga, y ha logrado unir a los Bracho. A lo largo de la trama de La Usurpadora, Paulina logró sacar adelante a la familia que se encontraba al borde de la ruina y el caos total. Se gana el cariño de los niños y los trata como una auténtica madre. Saca del vicio del alcoholismo a la abuela Piedad, Libertad Lamarque, y limpia la dudosa reputación que su gemela se había ganado a pulso. Sin embargo, la vileza de Paola no conoce límites. Acusa a su hermana de suplantarla y hacerse pasar por ella, lo que manda a la cárcel a la inocente Paulina, quien solo piensa en no manchar más aún el nombre de su gemela ante la sociedad. El destino pone las cosas en su lugar. Los que un día fueron cómplices de la frívola Paola son aliados hoy de Paulina. Sí, esa usurpadora que entró a la familia Bracho para dignificarla y hacerla parte de su vida. Paola se arrepiente en el último aliento de su proceder hacia su gemela y le pide perdón para morir en paz. Paulina, por su lado, contrae matrimonio finalmente y se convierte en la cabeza familiar junto a Carlos Daniel para siempre. El color de los matices y no solo de las vestimentas entre ambos personajes nos ayudan a distinguir sus intenciones, su personalidad y muchas veces establecer la gran pregunta del por qué, si provienen de la misma fuente de amor, haya tanta disparidad en los sentimientos de gemelos de telenovela. Aunque la suplantación es uno de los móviles más utilizados por algunos personajes, la acción va más allá de lo que imaginamos. Los límites desaparecen y las aventuras llegan a ser las más inverosímiles. Son los gemelos de telenovela. En Velo de novia, Jorge Poza encarnó un par de gemelos sui generis en la historia producida por Juan Osorio en 2003. Por un lado, Rafael, un hombre seductor, interesado y ambicioso de éxito y reconocimiento. Es un frívolo sujeto dedicado a la música. Es pianista, pero esconde un gran secreto. Él no es quien tiene el talento ni la gracia de interpretar esas melodías que han cautivado a un público.
En cambio, Ernesto es un hombre noble y con el talento para brillar, pero ante la presión de su hermano, solo es una sombra que no tiene derecho a amar siquiera y dejar que su hermano malvado sea el impostor ante todo el mundo. Iniciando la década del 2000, una primera actriz entraba por la puerta grande a una de las historias más exitosas del momento. Abrázame muy fuerte. La actriz Elena Rojo. Dos personajes, el sueño de muchas actrices lo realizó también Elena al darle vida a Damiana y Juliana, con la particularidad de que ambas hermanitas eran malas. Las hermanas Guillén son perversas, pero definitivamente una de ellas tenía que llevar la batuta sobre la otra. Y Damiana no se tocaba el corazón para lo mismo dejar morir a un hombre que para intentar conquistar el amor de Federico. César Évora, siempre claro, detrás de un fin perverso. Su final fue terrible. La cárcel y la locura las aguardaban con recelo después de sus fechorías, y ni el arrepentimiento de Juliana fue suficiente para evitar que pasara el resto de sus días en un hospital psiquiátrico, lamentándose por sus maldades. La última versión hasta el momento del clásico, Corazón Salvaje, contempló que la protagonista tendría una hermana gemela, y así ambas disputarían el amor de Juan del Diablo y Renato Vidal Montes de Oca. Araceli Arámbula fue la elegida para dar vida a Regina y Aimé, cuya diferencia radicaba en el color de los ojos solamente, producto de la genética. Cuando Juan del Diablo, Eduardo Yáñez, volvió para vengarse de los malos tratos del pasado, se topa con Aimé, a quien ama con locura, pero la ambición de la malvada es tal que decide casarse con Renato, Cristián de la Fuente, y tener como amante al temible pirata. Por su parte, Regina es una novicia, todo lo contrario a su hermana, una mujer ecuánime que busca salvar la reputación de la familia y a su hermana misma de los errores que ha cometido, y se casa con Juan con tal de frenar su venganza y que éste descubra la infidelidad y mezquindad de Aimé. Maya Michalska construyó una más de las anécdotas gemelares en Mujer de Madera. La despiadada Piedad aprovecha la existencia de una hermana gemela buena y además para suplantarla y cometer así todos sus crímenes. Fingiendo su muerte y obligando a Caridad a seguirle el juego, la maldita Piedad comete crímenes a diestra y siniestra. Nuevamente el color de los ojos, que es diferente en las dos, llega a ser el delator en su mentira. Su final en un manicomio es el resultado de su mala entraña y termina acosada por alucinaciones y apariciones de aquellos a quienes hizo daño. No todo es color de rosa en las historias de gemelos. Muchas de las ocasiones pueden ser una pesadilla que parece nunca terminará. Muy pronto conoceremos más historias de gemelos de telenovela. A lo largo del tiempo, la presencia de los gemelos en las telenovelas se convierte en un reto a superar tecnológicamente hablando. Crear la atmósfera precisa en la que dos personas encarnadas por un mismo actor se ha vuelto un ambicioso logro de cada producción. Son los gemelos de telenovela. Gabriela Spanik es una polifacética actriz que luego de haber protagonizado exitosamente a La Usurpadora, volvió a tomar esa intrigante sensación de dar vida a dos personajes en una misma historia, que además de todo son hermanas gemelas y por si fuera poco, no debían parecerse nada a su anterior trabajo. De la mano del productor Ignacio Sada Madero es que se concibió La Intrusa, donde Virginia forma parte de la familia Junquera. Convertida en la institutriz de Memo, el más pequeño de la familia, goza de la estima de don Rodrigo, cabeza de la distinguida estirpe. Virginia guarda un amor en silencio por Carlos Alberto, Arturo Peniche, quien en algún momento sintió algo por la joven pero se encuentra comprometido con Anabela, integrante de la familia Roldán y rivales de los Junquera desde años atrás. Las presiones de Rodrigo ante una inminente muerte obligan a Virginia a casarse con él en secreto y a la muerte de este se convierte en la madrastra y administradora de los pocos bienes que sobreviven a la quiebra de la familia. A diferencia de otras historias de gemelas, Vanessa, llevada a la pantalla por la misma actriz, no es precisamente mala o de mala entraña. Sin embargo, es una chica con poca educación que busca las cosas de manera fácil para satisfacer su ambición, pero no está peleada con su hermana y por el contrario, es justamente ese lazo fraternal el que hace que Vanessa viaje de la costa donde reside a la capital para apoyar a su hermana.
El destino tiene preparado un fatal destino para Virginia, quien no puede ver convertido en realidad ese amor pleno por Carlos Alberto y muere. Vanessa entonces ocupa su lugar, primero en un modo revanchista para vengar la muerte y dolor que sufrió su noble hermana, pero con el tiempo va comprendiendo quiénes fueron los verdaderos causantes de su agonía y termina entregando su corazón a Carlos Alberto y cambia de vida a ella también, honrando la memoria del pulcro amor que un día Virginia dejó en la mansión Junquera. Años atrás, una reina del melodrama experimentaba por primera vez el rostro de las hermanas gemelas en El hogar que yo robé. Es Angélica María quien da vida a dos mujeres, Victoria y Andrea, una noble y la otra siniestra. Victoria trabaja en un centro nocturno como empleada del tocador, cuando en su camino se cruza una sofisticada e imponente mujer, la distinguida Andrea Velarde. Seducida e impactada por la idea de descubrir en el mundo una mujer idéntica, la hace maquinar un plan fantástico. Y tras algunas artimañas, logra convencerla de hacerse pasar por ella ante su familia. Luego de un juego de maquillaje, pelucas y vestuario, Andrea transforma a Victoria en su igual, en una auténtica mujer liberal, desenvuelta y cínica. ¿Cómo olvidar la incertidumbre con la que Victoria llega a la estación de trenes, donde se reencontrará con su familia? El rostro de Carlos Valentín, Juan Ferrara, se ilumina al verla sin imaginar un plan como la suplantación. El nerviosismo de la inocente mujer no puede ceder al encanto de su ahora marido y sellan el momento con un beso que se convertirá en el inicio de una interminable aventura. La ingenua mujer deberá enfrentarse a los amantes y odios sembrados por la verdadera Andrea, poniendo en alto su honra y el amor por su familia, y cuando al fin ha logrado hacerse respetar, el regreso abrupto de su gemela cambia todos sus planes para ser descubierta y enfrentar la realidad de un hogar que ya se ha robado. La fórmula de los nacidos de un mismo vientre, pero separados por el cruel destino, no escapó a Mundo de Fieras, donde los que en otrora momento fueron concebidos al mismo tiempo, son ahora rivales encarnizados, ambos interpretados por el primer actor, César Évora. Gabriel es un exitoso hombre de negocios, casado con la frívola Jocelyn. Edith González, un hombre paternal que se ha esforzado por construir una familia sólida y a la cual le ha brindado seguridad económica. Por su parte, Damián es un resentido hombre que perdió un ojo en su juventud. Logró amasar su fortuna a base de negocios sucios y prácticas deshonestas. Irascible, vive constantemente a disgusto y celando a Regina, Laura Flores, su esposa, pues en el pasado vivió un romance con su hermano gemelo, a quien odia por no haber tenido la misma fortuna que él. Las rencillas entre familias se acentúan al estilo de los Montesco y los Capuleto, cuando los hijos de ambas familias se enamoran, esto aunado a la competencia empresarial que ambos libran. El odio de Damián se traduce en una constante lucha por ver derrotado a su propio hermano, al grado de intentar matarle y quitarlo del camino. Gabriel, por su lado, siempre tiende una mano a Damián, consciente de la vida desafortunada que ha llevado y la infelicidad en la que se encuentra. ¿Cómo imaginar que sea la propia sangre la que traicione, destruya o atente contra la felicidad de uno mismo? Historias de hermanos que, a pesar de nacer prácticamente al unísono, les separan los peores sentimientos. Son gemelos de telenovela. Pero si las historias de gemelos han cautivado nuestros ojos a lo largo de la historia de la telenovela, ¿qué sucede cuando no son dos, sino tres los hermanos? Son los gemelos de telenovela. En 1995, Carla Estrada concibió una historia por demás atractiva, teniendo a Lucero como protagonista. Era Lazos de Amor. Y es que, como su propio título lo dice, solo un lazo de amor como el de las trillizas encarnadas por la actriz tendría la magia suficiente para conquistar al público. María Guadalupe, María Paula y María Fernanda eran sus nombres, separadas por un accidente años atrás. La primera de ellas vivió alejada de sus otras dos hermanas. María Guadalupe creció en un ambiente humilde, al lado de Ana, Mati Huitrón, a quien consideró como su madre, pues fue la mujer que se hizo cargo de ella cuando el accidente que sufrió con sus hermanas la dejó a merced de la naturaleza, de la cual Ana la salvó. Con el tiempo, Ana sabe que un día todo puede descubrirse y decide llevarse a María Guadalupe a la ciudad para evitar que ella se entere de la verdad y la desprecie. Lo que no sabe es que justo la llevará donde el destino le tiene preparada una sorpresa que cambiará su vida. Por otro lado,
María Paula es una mujer frívola y sumamente calculadora. Caprichosa desde niña, está acostumbrada a manipular a Mercedes, Marga López y a los hombres que la rodean. Al enterarse de la proximidad con María Guadalupe, hace hasta lo imposible para mantenerla alejada de la reunión entre las hermanas, que llega, como es lógico, a presentarse. María Paula tiene además otro problema, una fijación enfermiza con su tío, encarnado por Otto Sirgo, de quien se enamora y hace a un lado a cualquier mujer que lo pretenda o intente acercarse a él, llegando incluso al homicidio. El caso de María Fernanda es punto y aparte. Ella es invidente, lo cual no es un obstáculo para desarrollarse en su vida. Añora fervientemente encontrar a su hermana. Su nobleza la hace sensibilizarse con las personas que como ella carecen de la vista, y eso la acerca a instituciones para brindar su ayuda. El amor llega a su vida de la misma forma, circunstancialmente al realizar labor en favor de personas que tampoco pueden ver. Simplemente inolvidable el momento del reencuentro de las trillizas en la casa donde vive María Guadalupe. Una escena convertida en un triunfo de la tecnología y la labor histriónica que cuidaron cada detalle para que el momento cumbre en que las tres hermanas vuelven a estar juntas fuese inolvidable. ¿Y qué tal una historia de gemelos donde en efecto sus protagonistas lo son de verdad? Fue en Salomé, en el año 2001, y bajo la producción de Juan Osorio, que los hermanos Antonio y Jorge Brennan dieron vida a Chava y Nacho. Ambos son hijos de Rosario, Zully Kate, una humilde mujer que trabaja en el Salón de Rubí, bajo las órdenes de Sebastián Ligarde. Amantes de la música, los gemelos logran estudiar en una escuela de elevados recursos, donde se relacionan con los hijos de la güera Salomé, Edith González. Chava se enamora de Diana, Carmen Becerra, quien no lo toma en cuenta por su simpleza. Al final logra conquistarla. Su talento es tal que logran ser vistos por un productor musical, pero la desgracia les juega un revés y Chava sufre un accidente que le cuesta casi la vida. Solo el verdadero amor de Diana y su hermano Nacho logran sacarlo de su terrible depresión. La mancuerna ya había experimentado una historia de gemelos hecha a la medida para ellos en Mujeres Engañadas, bajo la producción de Emilio La Rosa, donde para no perder la costumbre, uno era bueno y el otro malo. En esa historia, Jorge Brennan dio vida a Edmundo, un obsesionado con poseer a Paola, Michelle Viet, y por el otro lado estaba Ramón, el bueno del cuento, que sí amaba legítimamente a Paola y que incluso debió pagar con su libertad las fechorías de su gemelo incómodo. El caso de Alguna vez tendremos alas es peculiar, ya que si bien es cierto no fue una historia de gemelas, sí fueron gemelas las que dieron vida al personaje de Alejandra Lamas, la pequeña hija de Guillermo, interpretado por Humberto Zurita. Algunas telenovelas muestran a hermanos muy similares y aunque no siempre nos es aclarado el parentesco o el que realmente sean gemelos, sino una invención del mismo personaje, resultan hechos con un magnetismo que solo caracterizan a los gemelos de telenovela. Cuando iniciamos conociendo a María José, Jacqueline Bracamontes, en Sortilegio, no imaginábamos el rumbo que tomaría el destino de la protagonista. A mediados de la historia, la aparición de Sandra fue todo un caos en la vida de María José. Resulta que años atrás, la madre de ambas chicas, encarnada por Acela Robinson, huyó del lado de Pedro, Héctor Sáez, y se llevó solo a una de sus hijas. María José desconoce la existencia de una hermana gemela, pues su padre le ha ocultado todo este tiempo que tuvo una hermana, además de Paula. Sin embargo, el regreso de Sandra a México precipita al destino que tiene algo preparado para ellas. Sumida en una fuerte adicción a las drogas, Sandra vive en una realidad alterna que le permita satisfacer sus necesidades primarias. No le importa a su madre, su estabilidad o su futuro. Ella solo vive el momento, pero juega un papel primordial en los planes de su padrastro, Jorge Krueger, Otto Sirgo, quien para seguir disfrutando de sus privilegios debe mantener en perfectas condiciones a Sandra. María José es secuestrada en un arranque de Jorge Krueger para que esta aparente ser Sandra, que se encuentra en estado de coma, víctima de sus adicciones. El malvado Krueger aprovecha sus conocimientos científicos e intenta borrar todo recuerdo de María José para manipularla a su antojo. El destino de Sandra es incierto y a la vez fatal. Muere víctima de sus excesos y nunca es valorada por los suyos, mientras que María José logra recuperar su identidad gracias a Alejandro, William Levy, quien no se rinde y logra salvarla. Otra de gemelos, De que te quiero, producción de Lucero Suárez.
Diego es un joven sencillo, genuino y de buenos sentimientos. Se enamora de Natalia, Livia Brito, desde que la ve por primera vez en Tuxpan e inmediatamente las chispas y la magia se hacen presentes. Durante la graduación, Natalia tiene un encuentro con Rodrigo, un hombre idéntico a Diego que intenta abusar de ella. Al defenderse, este se golpea la cabeza y queda en coma. Rodrigo es ni más ni menos que el hermano gemelo de Diego, ambos interpretados magistralmente por Juan Diego Covarrubias. Natalia se ve obligada a abandonar la costa y se va con su familia a la Ciudad de México para evitar ser responsabilizada por las condiciones en las que quedó Rodrigo. Estando en la ciudad, tiene un encuentro con Diego y al aclararse el malentendido y descubrir que quien quiso propasarse fue un hermano, el gemelo de Diego, reintentan comenzar nuevamente y luchar por su amor. El malvado Rodrigo se restablece y manipula a su manera la situación. Chantajista, sin sentimientos y sin escrúpulos, se enfrenta a su hermano Diego en un afán de despojarlo de todo y quedarse con lo que pueda. Corría el año de 1985, cuando dos hermanas conquistaron al público con sus personajes. Rosa y Aura, en Vivir un poco, vestían igual, caminaban igual y por mucho tiempo odiaron de la misma forma a la pobre de Andrea, Angélica Aragón, acusada injustamente por un crimen que no cometió. Aura, Beatriz Sheridan, siempre manipuló a su hermana, le privó de amar y la convirtió en su esclava, sin opinión, sin voluntad, sin siquiera el derecho para inconformarse. La tibieza de Rosa, Irma Lozano, en parte por su timidez y miedo, por otra la nobleza que le caracterizó, hizo creerle en todo a la fría Aura, que siempre la orilló a creer que Andrea en efecto era una criminal. Un gran actor que se inmortalizó con el papel de los gemelos bueno y malo es Sergio Jiménez en El Maleficio. El histrión dio vida a Raúl y Damián, ambos hijos del temible e inolvidable Enrique de Martino, quien sostenía una relación estrecha con el mundo de lo esotérico. Separados a temprana edad, Raúl vivió de cerca con el malvado de Martino y estaba hecho a su imagen y semejanza. Por el contrario, Damián era un hombre bueno que encontró en Patricia, María Sorté, el amor verdadero. Lo enigmático de esta famosa trama no escapó a los personajes que hizo el maestro Jiménez y su relación con Teodora, Patricia Reyes Espíndola, y quien se suponía sería la madre de ambos. La forma de entrelazar sus vidas no siempre es la mejor. Contraria a la estrecha relación que los trae al mundo, ellos se encargan de separarse cada vez más. Es a veces el destino quien les hace una mala jugada. Son gemelos de telenovela. Las relaciones gemelares a veces no existen. Aunque sean los mismos personajes quienes deciden inventar una realidad alterna en su vida por diversas necesidades y crear ante los ojos de los demás un supuesto hermano o hermana para hacernos creer que son gemelos de telenovela. En 1982, Ana Martín estelarizó la telenovela Gabriel y Gabriela. Y quizá algo para recordar fue la dualidad con la que la actriz le dio vida a dos personajes que eran prácticamente idénticos. Después de una desilusión amorosa que hizo que Gabriela conociera la feminidad que no conocía y que la hizo arreglarse y ponerse salamera para su amor, decide irse como grumete y para ello se convierte en Gabriel, personaje salido de su imaginación con el que dialoga constantemente. Gabriel nunca existió, pero bien sería el gemelo masculino de Gabriela, ya que al ser la misma persona, tenían las mismas actitudes, ambiciones e incluso corazón. Un caso similar sucedió en Mi Pequeña Traviesa, donde Michelle Viet es Julia, una alegre adolescente, ilusionada y fantasiosa, que se ve en la obligación de ayudar a su familia cuando su padre queda paralítico. Enamorada de Alberto, Héctor Soberón, un prestigioso abogado, se ve rebasada por su condición social y sus necesidades económicas la convierten en Julio para poder obtener trabajo. Alberto desconoce que sea una farsa. Por el contrario, cree que en efecto Julia tiene un gemelo, un chico disperso e intrépido al que da vida la misma actriz. El caso de Jimena Navarrete en La Tempestad es un ejemplo de las historias recientes donde no deja de utilizarse un recurso tan socorrido como los hermanos gemelos.
Marina y Magdalena, separadas por la maldad de Ernesto Contreras, Manuel Ojeda, de su madre, tienen vidas muy distintas. Marina es una joven trabajadora, carismática, comprensiva y luchadora. Es gerente de un hotel y está comprometida con el respeto a la mujer y sus derechos. Su madre biológica, Mercedes Daniela Romo, pretende acercarse a ella después de descubrir que es su hija y le encomienda algunos negocios para fortalecer los lazos afectivos con la que es su propia hija. En cambio, Magdalena vive un mundo totalmente distinto, bajo el alcohol, la vida galante y un desorden en su existencia. La misma Mercedes, al descubrir el paradero de su hija, se convierte en la reina de la noche, en un lugar de dudosa reputación. Jimena y Daniela son las gemelas que encarnó Laisha Wilkins en Que te perdone Dios. Ambas llegaron para convertirse en las enemigas de Macaria, Sabine Musier, al querer quedarse con Fausto, Sergio Goyri. A pesar del lazo que las une, Jimena no tiene escrúpulos y envidia a su hermana. En su astucia por quedarse con Fausto, encamina a su hermana a una muerte segura cuando Macaria le hace un reclamo. Sin inmutarse, ve cómo su gemela pierde la vida y simplemente se aleja del lugar. Jimena es seductora, frívola y elegante. Está dispuesta a lo que sea necesario para abrirse camino. El reto se transforma en una nueva cara, o mejor dicho, las tres caras de una misma mujer. 3 veces Ana. Angelique Boyer se convierte en 3 mujeres totalmente distintas, pero trillizas, y por tanto unidas por el lazo de sangre más importante en la vida. Tiempo atrás, un accidente ocasionó la pérdida de la vida de sus padres y la desaparición de una de las pequeñas. Ana Lucía es fresca, jovial, sencilla y amorosa. Ha vivido los últimos años gracias a una caritativa mujer, después del terrible accidente del que no recuerda nada. Ana Lucía es una soñadora, una incansable defensora, especialmente de quien cree su madre, que la ha criado los últimos años. Ana Laura ha sufrido la cara del dolor y los obstáculos. Sin una pierna debe enfrentar al mundo, pero más allá del mundo, enfrenta sus propios temores. Su inseguridad se pone de manifiesto, sobre todo cuando su otra hermana trata de manipularla. Es lastimada constantemente por no tener una pierna y sobre esa dura prueba debe aprender a amarse a sí misma. Ana Leticia finalmente es una fichita. Ambiciosa, seductora y determinante en sus objetivos, no se detiene ante nada y se da la tarea de que Ana Lucía no aparezca pronto y poder disfrutar del dinero y el cariño que siente le pertenece por sobre sus hermanas. Ana Leticia no conoce límites y se perfila como una mujer decidida a quitar del camino a quien sea preciso para tener el amor del hombre que se le antoje, incluso si es prohibido. Los gemelos han estado presentes en el mundo de las telenovelas prácticamente desde el inicio del género. Son las 2 aristas de una misma moneda, de un solo destino. En el mejor de los casos serán un apoyo mutuo en la vida, pero muchas de las veces se convertirán en los peores enemigos y librarán batallas indecibles para obtener lo que desean. Son gemelos de telenovela.